Qué difícil es aprender Blender. Bueno, qué difícil es hacer un VTuber en Blender, concretamente. Tú, querido espectador, el cual ha venido por opción A, querer aprender modelado, opción B, querer hacer un VTuber en Blender. Bienvenido. En el día de hoy voy a enseñarte cómo modelar en Blender. Una tarea la cual me di a aprender este verano junto al resto del programa. Todo este proyecto me llevó a mí una semana sin parar. Me despertaba, trabajaba, dormía. Con el tiempo, este verano, he aprendido un montón de cosas y he hecho todos estos proyectos. Como mi modelo. Por lo que he preferido ahorraros un terrible viaje y enseñaros a vosotros cómo hacer cosas en Blender. Y concretamente, cómo hacer un VTuber. En el día de hoy vamos a ver el modelado, lo cual compone las bases del programa. Si sabéis hacer todo lo que os voy a decir hoy, podréis manejar perfectamente el resto del programa, porque se comparten todas las shortcuts. Porque sí, hoy vamos a hablar de shortcuts, atajos de teclado, por lo que, según mi recomendación, es mejor que vayáis apuntando y aplicando las cosas en vez de simplemente coger una lista y decir, oh, vale, esto se hace así, porque si no, no vais a aprender. Y si vienes única y exclusivamente por aprender Blender, puedes quedarte, tranquilo. No pienso centrarme exclusivamente en el uso VTuber. Aquí venimos todos a aprender. A la hora de abrir el programa, podemos escoger con qué clic hacemos. Con el izquierdo, el derecho, escoger el idioma, así como la apariencia que va a tener el programa. Una vez cliquemos afuera, o le demos a continuar, podremos ver nuestro querido cubo. Este cubo es nuestro objeto principal, luego en preferencias se puede cambiar si así se prefiere. Para rotar la cámara, simplemente le damos al clic de la rueda del ratón y movemos el propio ratón. Si queremos, en vez de rotar la cámara, movernos con la cámara, daremos primero al Shift y luego a la rueda del ratón y mover el ratón para desplazarnos. Para seleccionar algo, simplemente le daremos clic. Si queremos seleccionar varias cosas en un área, este clic lo mantendremos y arrastraremos, generando nuestra selección en cubo, o en otras formas, ya que si, por ejemplo, yo le doy a la W, podremos ver que cambia la forma de selección. Tienen unas cuantas extrañas, pero la más común y la que yo suelo utilizar es la del cubo. También podemos en algún momento simplemente cambiarlo temporalmente, dándole a la C y seleccionando el área circular. Dándole clic derecho cancelaremos el tipo de selección. Si en nuestra forma de selección cuadrada queremos cambiar la forma en la que se seleccionan las cosas, tenemos aquí arriba a la izquierda una serie de opciones, que en forma de cuadrados. La primera es que si creas una nueva selección cada vez que das clic. La segunda es que extiendes una selección ya creada. La tercera es que extraes algo de una selección ya creada. La cuarta, que inviertes la selección ya creada. Y la quinta es que creas algo nuevo dentro de una selección ya creada. Por lo general, yo solamente suelo utilizar la primera, así que no os preocupéis si esto es mucha información. Si nos fijamos, cuando seleccionamos con la C, esto de aquí que aparece es un círculo. Esto es un rango. Múltiples cosas de Blender van a tener rangos, los cuales podremos aumentar o disminuir con la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo. Si no tenéis la rueda del ratón y sois unos psicópatas, tenéis aquí en editar, preferencias, y os abre la pestaña de preferencias. Al abrir esta ventana, tenéis un montón de selección para cambiar también el idioma, todas las opciones del programa en general. Si bajamos hasta Input, podremos darle a emular tercer botón del ratón, que se refiere al clic central del ratón, para desplazarse con otra tecla. O con el Keymap y el Key Binding para cambiar exactamente algunas acciones que no os sintáis cómodos en cada una de las teclas correspondientes. Para seleccionar todo un objeto, posicionaremos el ratón encima de él y le daremos a la tecla L. Esto es importante si queremos mover un objeto en el modo edición o cosas por el estilo. Recordemos que esta L solamente editará un objeto del objeto. Sé que suena muy extraño, ¿vale? Me voy a explicar. Hay diferentes formas de tener organizado un objeto. Como veis arriba a la derecha, solamente aparece un cubo, una cámara y una luz dentro de mi escena. Si yo ahora, por ejemplo, crease otro cubo, ya que estoy en el modo edición, solamente se generaría dentro del objeto. O sea, dentro del propio cubo existen dos cubos distintos. Esto básicamente podemos renombrarlo, así que no tiene por qué ser un cubo siempre. Al darle a la L, no seleccionaremos los dos cubos, sino solamente uno de ellos, lo cual nos puede permitir mayor edición o mayor libertad a la hora de editar.
Para seleccionar cosas, como ya hemos visto, es dándole un clic. Pero ¿qué pasa si queremos seleccionar múltiples partes de un objeto? Porque por mucho que cliquemos, veremos que solamente seleccionamos una cosa. Esto se soluciona tan rápidamente como manteniendo el Shift y luego seleccionando. Hay más tipos de selecciones. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en vértices y yo quisiera hacer una línea recta hasta este otro vértice, que está aquí a la derecha. Para esto, primero seleccionaría uno de los dos vértices y luego le daría a control clic, lo cual genera el camino más corto hasta ese lugar. Pero ¿qué pasa si en vez de ir al punto más corto, quiero seleccionar un área cuadrada? Entonces puedo o seleccionar como hemos visto, pero que en algunas ocasiones es contraproducente, o podemos darle a un punto y luego, antes de seleccionar el otro, control shift clic, lo cual lo selecciona todo el área de la manera más eficiente posible. Esto no se limita exclusivamente a una cara. Si quisiera, por ejemplo, seleccionar todas las caras que forman un cuadrado tridimensional, podría seleccionar un punto y luego irme al de abajo y darle control shift clic, seleccionando todas las caras que componen ese cuadrado tridimensional. Si queremos seleccionar un área circular, lo que nos seleccionará exclusivamente una línea en un área circular, por ejemplo, para un reborde, o en este caso para un círculo que se forma alrededor de este donut, podemos darle a Alt, Shift y clic, lo cual nos seleccionará todo el área que queremos. Lo mismo vale tanto para verticales como laterales. En este caso, si le damos a Alt, Shift, clic, también nos seleccionará el otro área. Volviendo al programa, aquí podremos ver que tenemos diferentes tipos de modos. Si abrimos esta pestaña, vemos que tenemos 5, los cuales podemos cambiar entre el modo objeto y el modo edición con el tabulador, que son los principales que vamos a utilizar para modelado. Si queremos cambiar a voluntad entre ellos, simplemente le damos al control y después al tabulador, para seleccionar exactamente cuál es el que queremos. La diferencia principal entre estos modos es que el modo objeto simplemente selecciona los objetos y transforma los objetos dentro del conjunto total, y el modo edición nos permite modificar cada una de sus partes, ya sean vértices, lados o caras. Estas formas las podemos seleccionar manualmente con las tres pestañitas que tenemos arriba o dándole a las teclas 1, 2 y 3 del teclado. 1 sería para los vértices, 2 para los lados y 3 para las caras. Si por algún motivo queremos ver nuestra figura desde el frente, o desde arriba, o desde abajo, o desde el lado, tenemos la vista ortográfica, la cual podemos modificar directamente con esta cruz extraña que tenemos arriba a la derecha. Si le damos a la X, veremos el modelo desde el apartado frontal. Si le damos a la Z, desde el superior. Y si le damos a la Y, desde el lateral. Esto también se puede hacer mediante las teclas del numpad. No los números que tenemos encima de las letras, sino los números que tenemos en el lateral del teclado. Igualmente, si ponéis en cualquier momento el ratón encima de alguna de estas ventanas o fichas o lo que sea, os chivarán qué tecla hace qué cosa. Continuando con los modos de vista, podemos ver nuestros objetos de diferentes formas. Por ejemplo, podemos verlo en wireframe, que es totalmente vacío, pudiendo seleccionar incluso las cosas que están a través. Tenemos el modo sólido, en el cual vemos nuestro objeto sin ningún tipo de textura o iluminación, simplemente para saber dónde están las paredes y hacernos una mejor idea. Esto ya le cuesta más al programa, pero tenemos el shading, que nos mostrará exclusivamente la textura del objeto. Y finalmente, el render, el cual nos mostrará todo, la estructura, como hace el modo sólido, las líneas del modo wireframe, la textura del modo shading y ahora añaden las luces para que podamos ver exactamente cómo se ilumina. Por lo general, siempre trabajaremos en modo sólido y en modo wireframe, aunque el modo shading sí que lo utilizamos a veces para editar texturas. Y el modo render para iluminación. Si queremos cambiar rápidamente entre estos modos, es la tecla Z, pero manteniéndola, la cual nos abrirá este menú rápido. Y podremos cambiar a mayor velocidad. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero utilizar este cubo? Pues para ello le daría a la X y simplemente delete. La X, tanto en modo objeto como en modo edición, es borrar. Pero en el modo objeto borra todo el objeto y en modo edición puedo seleccionar qué quiero borrar. Véase una cara,
un lado o un vértice. Para borrar, por ejemplo, una cara, primero tendría que seleccionar la cara correspondiente. Y así con todo lo demás. Por ejemplo, si borramos un vértice, al ser la base de toda la estructura, borraría también todos los lados y todas las caras que tienen conectados. Así que hay que tener cuidado con esta herramienta. Vale, hemos borrado nuestro cubo inicial. ¿Qué hacemos para poner algo más aquí? Para ello le daremos a Shift A, lo cual nos abrirá este hermoso menú, en el cual, no os asustéis, esto es más sencillo de lo que parece, le daremos a Mesh y aquí tendremos todas las formas básicas para crear un modelo. Por ejemplo, las más habituales son el plano, el cubo o, por ejemplo, el cilindro. La esfera UV sé que es muy tentadora, pero no la suelo recomendar, sobre todo para principiantes, debido a que se complica crear formas más complejas a partir de tantas caras. A partir de ahora, la mayor parte de transformaciones tendrán una cualidad exclusiva, que es que todas pueden suceder dentro de un eje, o de varios. Me explico. Imaginémonos que este cubo yo lo quisiera mover exclusivamente en el eje Z. Pues a la hora de aplicar una transformación o moverlo en este caso, podría ser también escalarlo, rotarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Si quisiera hacer su transformación exclusivamente en el eje Z, tendría que darle primero al shortcut, que os voy a enseñar ahora, de la transformación, y luego darle a la tecla Z, lo cual nos permitirá moverlo, en este caso, exclusivamente en el eje Z. Si aún no habéis completado una transformación, al darle a clic derecho, canceláis todo y volvéis al punto anterior. Solamente hay una excepción de esto. Pero Sersero, ¿qué pasa si yo quiero transformarlo en todas las direcciones excepto en un eje? Pues también se puede hacer eso. Para hacer una transformación en un eje es dándole a la transformación y al eje. Ahora, en vez de hacer eso, tendremos que darle a la transformación y después darle al Shift y a la tecla del eje, lo cual nos permitirá transformarlo en todas direcciones excepto en ese eje. Para quien no lo sepa, lo tenéis ahí arriba a la derecha, los ejes son el X, Y y Z. Por extensión, cuando me refiero a darle a la tecla del eje, me refiero a darle a la tecla X, a la tecla Z o la tecla Y, correspondientemente de qué eje queráis utilizar. Transformaciones. Aquí empieza la gracia. Aquí empieza el goloseo. Primera transformación. Mover cosas, que es lo que os he puesto de ejemplo ahora mismo. Si le damos a la G, podremos mover en el espacio algo. Esto podría ser algo un poco básico y que puede que nos llegue a interesar. Pero es que esto también nos permite mover caras en el espacio y transformar de esa manera nuestras formas de maneras únicas. También tenemos escalar algo, lo cual, si seleccionamos algo y le damos a la S, aumentaremos su tamaño. Nos permite también para hacerlo para objetos enteros. Si lo pasamos de rosca se invierten. Ahora hablemos de otro comando, el llamado inflar. Es prácticamente el comando escalar, pero tiene una pequeña diferencia. Por ejemplo, si yo le doy a la S de escalar, veremos que el objeto se escala en todas direcciones, de manera básicamente uniforme y que ignora las caras que tiene cerca. Pero, en cambio, si le damos a inflar, que es Alt-S, podremos observar cómo se infla el objeto en todas las direcciones, tomando como referencia las caras que tiene al lado. Es un cambio súper sutil, pero que dependiendo de lo que queramos hacer, nos puede interesar hacer una u otra. Si le damos a la R, podremos rotar un objeto. ¡Uy! Mientras que, si le damos a Control R, nos va a crear algo muy importante. Esto es un corte. Siempre que veamos esta línea amarilla, significa que está intentando pedirnos un número de cortes. Este número lo podremos editar si le damos a la rueda del ratón. Si la damos para arriba, aumentaremos el número de cortes, y si le damos hacia abajo, lo reduciremos. Por lo general siempre empezará con 1, pero recordará nuestro último corte. Al seleccionar la cantidad de cortes que queremos, nos permitirá moverlo de izquierda a derecha de la pantalla para seleccionar su posición. Una vez dándole al clic izquierdo, lo colocaremos en su sitio. A continuación tenemos
la extrusión. La extrusión es lo que nos permite pasar de un triste cubo a formas más elaboradas, ya que al darle a la tecla E podremos crear nuevas formas en distintas posiciones. Ahí está. Miren qué hermoso. Hermosísimo. Pero mientras manejamos las extrusiones, notaremos algún que otro problema. Por ejemplo, si quisiéramos extruir algo en dos direcciones totalmente opuestas y le damos a la E, nos generará una extrusión en la dirección intermedia de las dos caras. Pero al darle a Alt-E, abriremos el menú contextual de las extrusiones. Esto nos permite extruir de formas únicas y darle órdenes a las extrusiones. Por ejemplo, al extruir de forma individual, extruiremos las caras exclusivamente en sus direcciones, sin tener en cuenta la otra cara. Si le damos a extruir en las normales, nos permitirá extruirlo teniendo en cuenta las direcciones originales de cada objeto y no exclusivamente su dirección intermedia. Al extruir en Manifold nos permite borrar las paredes exteriores del objeto, ya que si extruimos de manera normal, se mantendrán en el lugar. A lo mejor recordaréis que he mencionado hace un rato que hay una única excepción a lo de cancelar las transformaciones con el clic derecho. Esto es la extrusión. ¿Qué quieres decir, Cersero? Que si, por ejemplo, empiezo una extrusión y la cancelo, pasará una cosa muy curiosa, y es que esa extrusión se va a guardar. ¿Dónde? Encima de la otra cara, dejando cero espacio. Esto es un problema. Y es algo que tenéis que tener mucho cuidado, porque son vértices, caras y lados extra que bajarán el rendimiento de vuestro modelo, incluso llegando a poder crear nuevos problemas a la hora de riguear. También tenemos la inserción de caras, dándole a la tecla I, lo que nos permitirá crear caras más pequeñas dentro de caras más grandes, y así poder crear extrusiones hacia dentro de un objeto. Si, por ejemplo, quisiéramos duplicar un objeto, simplemente le daremos a Shift-D. Como he dicho antes, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque si creas o duplicas un objeto en el modo edición, se generan dentro del propio objeto. Pero, si hacemos esto mismo desde el modo objeto, y le damos, por ejemplo, a Shift-D, crearemos una copia de la carpeta del objeto, que posiblemente es lo que queramos en muchas ocasiones. También tiene un modo extra, que es duplicar manteniendo todas y cada una de las transformaciones. En algunos casos puede llegar a ser útil, pero no es lo más habitual. Este comando es importante, solo funciona en el modo objeto. No sé por qué, pero es, en vez de Shift-D, en este caso es Alt-D. El que mantiene transformaciones es el de la izquierda, y el copiado normal es el de la derecha. Si nos vamos al modo edición, y nos vamos a editar, ya da igual si es el que mantiene las transformaciones o el otro, y editamos esa transformación, podremos ver cómo el otro objeto también replica esa transformación. Son como gemelos. Por tanto, la única forma de moverlos sin que se alteren es agarrándolos en el modo objeto. Ahora vamos a explicaros una cosa con la que ya os voy avisando un poco. No abuséis de esto. Por favor, os lo pido. Esto se llama los bevels. Si, por ejemplo, vamos a deseleccionar un lado, importante, tiene que ser un lado, y le damos a Control B, generaremos esas marcas amarillas que ya nos están indicando que podemos cambiar la cantidad de lados. Y si le damos a la rueda, aumentaremos la cantidad de lados de este bevel, lo cual nos permite hacer lados más circulares y bonitos y preciosos. Pero me diréis, Cersero, yo es que no quiero bebelear un lado, yo quiero bebelear un vértice que está en una esquina. Pues también podéis, sí, también podéis. Incluso podéis vértices que no están en las esquinas. Por ejemplo, voy a seleccionar este central. Para bebelear un vértice no podemos hacer lo mismo que con los lados, que es el Control B. En su caso tenemos que hacer Control Shift B. Y aquí crearemos estos agujeritos. Profe, ¿esto está bien?
No, 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 no. Los bebels tienen un problemón. ¿Sabéis por qué os he dicho hace 5 segundos de que no abuséis de ellos? Vale, hay un motivo. En Blender se pueden crear caras de la cantidad de vértices que vosotros queráis. El problema es que solamente se van a renderizar correctamente, de manera que el programa tiene entendido, los lados de 4 y 3 caras. Ergo, ¿qué pasa cuando creamos un bevel? Pues sí, este lado de esta cara no tiene 4 lados. No tiene 4 lados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. Y un total de 10 lados, por consecuencia. Esto está fatal. Dentro de nuestros modelos siempre intentaremos tener, 1, la menor cantidad de vértices posible, y 2, que absolutamente todas y cada una de nuestras caras tengan entre 3 y 4 lados. ¡Punto! Pero es que yo tengo una ¡No! Intenta que sea de 4, porque si no, a la hora de pintar, a la hora de renderizar, a la hora de hacer cualquier cosa, se puede comportar raro y se te va a ir todo el trabajo que has hecho a la porra. Y ahora os preguntaréis, Cersero, ¿cómo arreglo yo esto? Pues mira, sencillo. Tenemos dos formas. La opción A sería borrar la propia cara y ir juntando, seleccionar todos los vértices que forman un cuadrado y darle a la tecla F, lo cual nos genera una nueva cara y así podemos asegurarnos de que son todas de 4 vértices. Esto es porque la tecla F se ocupa de unir puntos. Pueden estar pegados dentro del mismo objeto o separados. Por ejemplo, si le doy a la F con 2 puntos separados, los puedo unir. Y es más, si selecciono todos los puntos que son suficientes para crear una cara y le doy a la F, creo una nueva cara. Esta es la única tecla que puede hacer esto. ¿Por qué especifico esto? Pues muy simple. Veréis, tenemos otra forma de hacerlo, y es uniendo los vértices que ya están dentro del objeto, creando nuevos lados. Y diréis, ah, vale, Cersero, esto se hace con la F. ¡No! 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 No, 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 no. Jamás, pero jamás hagáis este proceso con la F. Porque la F sí es verdad que genera nuevos lados, pero al solo seleccionar 2 puntos, está generando el lado, pero no sabe dónde está ese lado. Ese lado que está generando la F no está encima o dentro de la cara que estáis intentando cortar por la mitad. Lo está haciendo encima. Es un lado nuevo, pero que no tiene nada que ver con esa cara y en el fondo no estáis arreglando absolutamente nada. Solamente creáis nuevos problemas. Entonces, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo puedo unir 2 puntos del mismo objeto sin mandar todo a la mismísima porra? Pues muy fácil. Seleccionamos 2 puntos y en vez de a la F le damos a la J. Ya está. La J es nuestro mejor amigo. Y aunque podamos unir 2 puntos dentro del mismo objeto, al darle a la J con puntos separados del objeto, nos va a saltar un error porque no puede hacer ese tipo de acciones. Porque son exclusivas de la tecla F. Si os equivocáis en cualquier momento, podéis darle al control Z y deshacer vuestras acciones. Esto cuenta como selecciones, transformaciones y todo, absolutamente todo. Si por algún motivo tenéis una selección, clicáis afuera, se os va la selección, control Z. Ahí tenéis de vuelta la selección. Lo único os tengo que advertir una cosa. El control Z de Blender es Dory. Tiene pérdida de memoria a corto plazo. Ergo, no dependáis jamás del control Z. Porque llegará un punto, no muy lejano, en el que seréis incapaces de volver atrás en vuestras acciones. Entonces me diréis, pero Cersero, ¿qué pasa si yo quiero volver atrás? Muy fácil. Si le dais arriba archivo y guardáis, podréis guardar el proyecto. Pero tenemos también un par de shortcuts para eso. Control S guardará el proyecto. Y, esto es una cosa muy importante, si le dais a Control Shift S, crearéis un incremental, que es un guardado de ese proyecto, pero es un guardado aparte, no sobrescribe el guardado original. Esto nos permite
que si vamos a hacer un cambio gordo o muy importante, hacer antes de hacer cualquier cambio un incremental en caso de que la liemos, se arruine en algún momento y así podamos volver al punto anterior. A la hora de guardar os preguntará en qué carpeta queréis guardarlo. Una vez seleccionéis la carpeta, todos los incrementales se guardarán en la misma carpeta que el archivo original. Ahora vamos a ir con nuestra primera práctica. Os voy a pedir que modeléis esta tarrina de helado de marca no patrocinada. Así que, como no soy masoca y no os quiero ver sufrir, lo vamos a hacer sin la tapa. Os voy a dejar aquí un momento, que veáis que en efecto es un círculo, es bastante circular. Aquí abajo tiene un agujero en el que puedo meter claramente el dedo. Y en el interior está totalmente vacío. Y tenemos esto de aquí. También adicionalmente tenemos aquí esta parte de arriba, la cual tiene un ligero, muy pequeño reborde. A estas alturas ya tenéis todas las herramientas necesarias para crear este objeto. Primero os voy a dejar a vosotros hacerlo, pero con una restricción. Me lo tenéis que hacer empezando desde un plano. Pero Cercero, ¿por qué yo ya había hecho mi cilindro? No, vas a empezar desde un plano. Porque esto, aunque no os lo creáis, porque esto nos ayuda a tener nuestro pensamiento en 3D y a empezar a entender cómo funciona modelar en general. Os voy a dar 3 segundos y ahí empezaré en cómo lo he hecho yo, ¿vale? 3, 2, 1. Vale, yo he empezado creando 2 cortes. Me he cambiado primero al modo edición. He creado 2 cortes. 2 en lateral. 2 en vertical. He seleccionado los lados de por aquí. Y los he escalado. Generando una forma más o menos circular. A esta selección la he vuelto a seleccionar toda con la L. La he extruido hacia arriba. Lo cual ya podemos ver que tenemos un cilindro perfecto. Y he seleccionado de vuelta toda la parte inferior. En la base la he escalado un poco para que tenga esa forma cilíndrica. La parte inferior la he seleccionado también toda. Fuck. La parte inferior he seleccionado las caras y las he insertado un poco antes de extruirlas hacia adentro y crear esa base que os decía. Antes de hacer nada, he creado un corte en la parte superior. He seleccionado todas las caras alrededor de esa zona. He hecho Alt, Extrude Along Normals. He creado un ligerísimo relieve. Le hice exactamente lo mismo con la parte superior. Y la parte interior la volví a seleccionar toda. Creé una ligera inserción de la cara. Y extruí en Z. Notaréis que ha traspasado la base, pero esto simplemente se soluciona escalando un poquito más. Y viendo que me he pasado por la parte de abajo, agarrándolo un poco abajo. Y está muy cúbico, porque la idea es que sea bastante cúbico, pero la tarrina de lado ya estaría. Ha sido sencillo, ¿no? No sé si os fijado, pero os he pedido prácticamente todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Esto es modelado. Esto es el modelado. Simplemente a más modeléis, más altura cogeréis. Ahora os voy a explicar otra cosa de Blender. Y es que esto está muy bien, pero a lo mejor si yo edito una cosa en un lateral, quisiera que se viera en modo espejo. O a lo mejor es que lo veo muy cúbico y quisiera que fuera más detallado. Pues muy bien, gente, ahora vamos a entrar en un apartado de Blender llamado los modificadores. Si vemos, aquí a la derecha tenemos 2 ventanas. La de arriba, como ya hemos visto hace un rato, es la colección de las escenas. Ahí podemos ver todos los objetos o carpetas de objetos que tenemos puestos en escena. En este caso el plano, la luz y la cámara. Pero abajo tenemos otro plano, el cual básicamente de base nos va a archivar las transformaciones que tiene el objeto. Si está en X, en Y, Z, la escala, etc. Veréis que a la izquierda tiene un montón de opciones.
la cual a nosotros nos va a interesar la que tiene forma de llave inglesa azul. Al darle a la llave inglesa nos aparecerá una cosa que es el nombre de nuestro objeto y add modifier. Al darle a add modifier nos preguntará qué modificador. Podemos buscarlo o abrir las múltiples ventanas según su tipo de transformación y entonces aplicarla. Por ejemplo, ahora la que vamos a ver es Subdivision Surface, la cual al aplicarla nos aumentará la cantidad de detalles que tiene nuestra escena. El primer número que nos dice aquí es la cantidad de subdivisiones que tiene en nuestra vista de edición. Y la de abajo es cuántas subdivisiones va a tener a la hora de renderizar un objeto. Renderizar un objeto nos aparece arriba a la izquierda, que tiene la palabra render, y es una imagen procesada desde la cámara de nuestra escena. Para trabajar nos va a interesar el primero. Es el nivel de subdivisión que le añadimos en nuestra escena. Puede esto ser de manera automática o simple. La simple no la vamos a utilizar jamás, pues mantiene de todo de manera normal, a excepción de que, pues bueno, ha decidido añadirle cortes extra. Esto no lo veremos hasta que lo apliquemos. Ya desde aquí notamos algo raro. Esta subdivisión nos ha hecho cosas raras. Nos ha hecho cosas raras que no queremos. Por ejemplo, aquí en la parte superior de la tarrina de helado no tiene ese reborde, es como que pasa de manera muy suave. Lo mismo pasa con la parte inferior, que sí, tiene esa hondura, pero es totalmente circular cuando nuestra tarrina de helado es recto. Entonces, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Muy sencillo. Al seleccionar un área y al darle a Shift E, cuanto más movamos nuestro ratón, le diremos a nuestro objeto que queremos que tenga cierto peso. A menos peso tenga, que es como nos ha pasado al inicio, más suave va a ser. Pero si le añadimos peso, va a hacer algo mucho, mucho, mucho más duro y posiblemente mucho, mucho, mucho más similar a lo que estábamos buscando. Hay otra forma de arreglar las cosas. Veréis. Esto lo vamos a llamar un borde retentor. ¿Qué es un borde retentor? Vale. ¿Os acordáis que podemos crear cortes en nuestra malla? Pues si este corte lo movemos muy, 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 muy cerca del corte original, va a generar el mismo efecto que si le hubiéramos dado peso, solo que con pequeñas diferencias, ya que es un poco más suave. Esto por lo general nos va a interesar a la hora de estar modelando nuestro objeto y decir, vale, esta parte quiero que esté con menos peso. ¡Pam! Esta parte quiero que esté con patam. Herramienta útil, sobre todo para modelar personajes. Aunque también tenemos más modificadores. Veréis. Uno de los más útiles pasa por cercionar nuestro objeto a la mitad con un corte. Pero cerceró. ¿Por qué? Porque el modificador que vamos a ver ahora se llama Mirror. El modificador Mirror va a crear una copia idéntica de nuestro objeto, solo que en el otro eje. Vuelvo a reiterar, súper útil para modelar personas. ¿Por qué? Porque todo lo que haga en un lado se va a replicar de manera idéntica en el otro lado. Cosa importante, ¿vale? Nuestro mirror va a tener una cualidad, y es que si nos fijamos, si separamos un lado, podremos generar un agujero que se pueda ser visible ante todo el mundo. Y eso no lo queremos. Y aparte, si lo movemos a la derecha, tampoco se termina de unir, porque no están unidos bien. Es como una malla extra. Así que lo que vamos a querer hacer es decirle a nuestro mirror que active la opción de clipping. Porque al darle a clipping, los dos lados, cuando se toquen, se van a quedar en el mismo sitio. Se van a pegar. Y si le damos a merge, o sea, si aumentamos merge va a estar activado de base, pero si le sumamos la cantidad de distancia que tiene merge, se van a pegar a una distancia mayor. Esto es importante a la hora de crear objetos, ya que puede crear graves problemas más adelante. Otro modificador muy interesante que podemos tener, sobre todo para ropa, es solidificar. Solidificar va a generar grosor hacia una dirección o hacia otra. Por ejemplo, en este caso es mejor en que esté negativo. Finalmente, os voy a explicar un
un modificador para el que voy a necesitar un nuevo objeto. Esta modificación es exactamente igual de molesta que los bevels. Solo que podemos incluso decir que es aún peor. Déjame que me explique. Se llaman booleanas. Una booleana es un corte en un objeto. Por ejemplo, este cilindro, ¿vale? Imaginémonos que quiero hacer que este cubo haya sido mordido por un perro. Le añado un círculo, hago desaparecer el círculo y... ¡oh, Dios mío! Parece que nuestro cubo ha visto días mejores. Y si ahora lo muevo, podréis ver que recuerda dónde está el círculo y se va moviendo según su forma. Esto lo podemos hacer de varias formas. Hacer que sea una unión, de que los dos formen uno de repente. Hacer la diferencia, que es lo que acabamos de ver. O ver la intersección, que es exclusivamente lo contrario que la diferencia. Que es exclusivamente ver el objeto que hemos seleccionado. Puede ser rápido, más impreciso, pero más rápido. O exacto. El objeto lo seleccionamos también con cuentagotas. O sea, podemos darle al cuentagotas y luego darle al objeto que queremos que empiece a cortar nuestro objeto original. Algunos avispados os habréis dado cuenta de que si yo me voy al modo edición, el cubo sigue ahí. Y no veo ninguna transformación ni nada. Los lados también. No hay nada cortado de más. Así que, Cersero, ¿por qué me dices que esto es un problema? En Blender existen dos tipos de transformaciones. Las transformaciones destructivas y las no destructivas. Todo lo que hemos visto hasta ahora son destructivas, a excepción de los modificadores. Los modificadores se tratan de transformaciones no destructivas, lo que significa es que en cualquier momento yo puedo irme aquí y desactivar esta transformación. Puedo hacer que no exista esta transformación. Yo la veo en el modo objeto, pero en el modo edición a lo mejor no existe, o sí. Pero no está aplicando a mi malla. Pero en algunos casos querremos que aplique la malla. Entonces, ¿qué hacemos? Vale. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al modo objeto. Darle a esta flechita y darle a aplicar. A los más avispados habréis visto que también se puede hacer con control A. Y ahora, al irnos al modo edición, veremos... ¡Satanás! Creo que ya vais pillando por qué odio las booleanas. Son muy útiles, son interesantes, pero por ejemplo aquí nos crea un horror en el cual tendríamos que intentar arreglar todos estos marabuntas de lados. Si por algún motivo sois psicópatas y queréis arreglar esto a mano, o veis dos vértices en algún momento que están terriblemente juntos, simplemente con darle a la tecla M los podéis unir a su centro. Si en algún momento tenéis algún objeto que no queréis ver, dadle a la H y lo hacéis invisible. Pero me preguntaréis, Cersero, ¿y qué pasa si quiero hacer algo desinvisible y volver a verlo? Con Alt H hacéis todo lo que sea invisible, visible otra vez. En algunos casos, además, vamos a tener la opción de separar objetos. Imaginémonos que por accidente he fusionado la tarrina de helado con la esfera. Entonces, ¿cómo hago para separar estas dos entidades? Si bien estar en el mismo objeto son diferentes mallas, podré seleccionar una y darle a la tecla P. Con esto puedo separarlas. Y como podréis ver, vuelven a estar las dos en sus respectivas capas. Pero ¿qué pasa si quiero hacer exactamente lo contrario? Quiero unirlas a propósito. Pues si quisiera unirlas, seleccionaría las dos y le daría a control J. Y ya que estamos hablando de separar objetos, os voy a explicar lo que os puede suceder en algún momento si sois descuidados. Veréis, ya hemos visto lo que hace la Z, ya hemos visto lo que hace la X. Pero ¿qué pasa si yo sin querer quiero mover algo en el eje Y y le doy sin querer a la Y? Pues la Y, o condenada de tu vida, lo que hace es crear una separación de objetos. Y me diréis, Cersero, tú has creado una copia. Veréis, es que sí, crea una copia. Crea una copia cuando se trata de un vértice. Un vértice que está unido a otros lados. Pero ¿qué pasa con una cara? Si yo le selecciono una cara y le doy a la Y, voy a separar esa cara de todo el resto de la malla. O crear un lado o un vértice separado del resto de la malla. Esto puede ser... Me cago en todo. Esto puede ser interesante para algunas ediciones o transformaciones, pero por lo general es algo que vamos a intentar evitar. Ahora, toca el segundo ejercicio. Imaginámonos por un segundo que no sois imbéciles como Cersero
Y vosotros sí que habéis guardado antes de hacerle este tremendo estropicio a nuestra querida maceta, ¿vale? Lo que quiero que hagáis es una cosa súper sencilla. Quiero que apliquéis un par de modificadores y quiero que me aumentéis la definición de este objeto. Además, quiero que este objeto se convierta en una maceta. O sea, la tarrina de helado quiero que sea una maceta. Ya sabéis que las macetas se parecen mucho a las tarrinas de helado, pero son mucho más gruesas. Ya sabéis por dónde voy. Antes de hacerlo yo, os voy a dejar 3 segundos. 3, 2, 1. Vale, sí, son tremendas tonterías. Lo único que he hecho es solidificar, aumentar el tamaño de la solidificación y añadirle un Subdivision Surface. Lo cual os recordaré una cosa, y es que esto no lo he dicho antes, pero el orden de los factores altera el producto. Si yo pongo primero el Subdivision Full Surface y después el solidificar, no es lo mismo que si primero pongo el solidificar y luego el Subdivision Full Surface. Son cosas distintas. Nuestro clic derecho es mágico y puede hacer montonazo de cosas, pero montonazo de cosas. Si estamos en el modo objeto, podemos cambiar la forma en la que vemos el objeto. Por ejemplo, si le damos clic derecho y le damos a Shade Smooth, intentará crear un sombreado en el que no veamos las caras. Si le damos a clic derecho y damos a Shade Flat, volveremos a la forma en la que vemos normalmente. Si le damos a Convert, podemos convertirlo en otras cosas. Pero lo interesante entra en el modo edición. Porque, por ejemplo, si yo selecciono algo, si yo selecciono un objeto con varios lados y le doy clic derecho, Smooth Vexes, lo va a intentar asimilar lo más cercano a un círculo. Si le damos muchas veces, irá haciendo cada vez más y 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 más pequeño. Si, por ejemplo, seleccionamos todo y le damos a Randomize Verses, podemos ir destruyendo nuestro objeto, lo cual no tiene mucho sentido, a no ser que estemos creando formas de tierra. A la hora de crear una tierra, una montaña o un campo, podemos hacer praderas o lugares asimétricos con un solo clic. Y una cosa muy importante, y por la que os quería hablar del clic derecho, es que imaginémonos que tenemos dos objetos separados que queremos unir. Tienen la misma cantidad de lados y vértices. Para ello, lo seleccionamos los dos. Recordemos que el Shift mantiene todas las selecciones, así que podemos mantenerlo incluso con lo del Alt. Si estamos en lados y le damos a clic derecho, veremos que tenemos una cosa llamada Bridge Edge Loops, lo que nos permite crear una unión entre estos dos lados. Ahora imaginémonos que por un segundo queremos unir estas dos cosas, que son formas con una cantidad muy distinta de lados. Una tiene 4 y otra tiene cerca de 16. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos unirlas por algún motivo que no nos cabe en la cabeza? Pues en vez de darle a Bridge Edge Loops, porque va a quedar fatal, le daremos a la herramienta Fill. Y va a intentar generar la forma más inteligente de unir las dos mallas. Y aunque no lo parezca, lo hace muy bien, porque si os fijáis, lo hace a base de triángulos. Ahí vienen otros truquitos más, y es que si seleccionamos, aquí tenemos un par de herramientas. Si seleccionamos el imán, podremos movernos en un grid, lo que nos permitirá movernos con mayor precisión si es que así lo queremos. Si le damos a lo que tiene al lado, que es una especie de curva con una esferita a la izquierda, lo que haremos es crear una edición en área. Explicación. Si yo aumento este área, la cual he creado, esta transformación empezará a aplicar a los vértices que tenga cercano a él. A más lo aleje, más se verán afectados el resto de vértices y nos permitirá generar formas únicas. Otro tip es que a veces se nos generan errores, a veces se nos generan problemas de renderizado y no sabremos el por qué. Esto es muy simple. Puede que en algún momento, alguna transformación de algún modo, haya invertido las normales, y eso es algo que no queremos. ¿Cómo podemos arreglar esto? Si veréis, aquí arriba a la derecha, justo al lado de donde tenemos los modos de vista, tenemos dos tipos de círculos, que son la overlay. Si le damos a la pestañita de overlay, nos veremos un montón de opciones, pero hay una que nos importa mucho que se llama Face Orientation. Si le damos, nos aparecerá nuestro modelo en tonos azules y rojos.
Los azules son las normales que están hacia afuera, que es la dirección de la cara. Y las rojas son las caras que están apuntando hacia adentro. Esto no nos interesa. Para arreglar esto, seleccionamos, nos vamos a la pestaña de arriba que se llama Mesh, nos dirigimos hacia normales y Recalculate Outside. Esto suele pasar mucho, así que no os preocupéis por ver una cara roja. Se arregla rapidísimo. Para finalizar, ya que estamos mencionando la creación de VTubers, os voy a dar unos pequeños consejos para la creación de un personaje. Por ejemplo, si yo le doy a Shift A, tenemos un apartado que es imágenes. Si le damos a una referencia, podremos generar una imagen desde nuestro ordenador, la cual nos sirva como referencia. Ya sé, soy súper obvio. La cual nos servirá como referencia. El problema es que se aplicará a nuestra dirección de vista. Antes de hacer una referencia, nos tendremos que poner en vista ortográfica de dónde la queramos poner. Por ejemplo, yo voy a volver a poner aquí mi V2. Esto sobre todo nos sirve para, en la vista ortográfica, poder calcular mejor las proporciones o ir generando el objeto. Por ejemplo, una forma muy común de crear VTubers o crear modelos en 3D es tener una visión frontal de tu personaje por un lado y en tu vista lateral tener otro de otro lado. También hay diferentes formas de empezar. Hay gente que empieza directamente con cubos, como es mi caso, pero también sé que hay gente que va creando la cara poco a poco. Pues pueden generar, por ejemplo, un plano, irse a uno de sus vértices, irse a la I, o sea, darle a la I, separar este vértice, borrar el plano, ir creando su modelo a base de un único punto y la extrusión del mismo, así como la creación de caras, como hemos ido viendo antes con la tecla F. Ya esto es a disposición de cada uno, como os sintáis más cómodos modelando y a cómo os sintáis más cómodos haciendo cada cosa. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido. Y lo más importante, que hayáis llegado hasta el final. No debería, pero os he dejado en la descripción un pequeño regalito en el cual aparecen todos los comandos escritos que hemos visto hoy. Si queréis más ejercicios para practicar en modelado, antes de poneros con vuestro modelo, podéis ir poniéndomelo aquí en la caja de comentarios o uniros a mi Discord para compartir vuestro progreso y haceros una guía más personalizada. Así que eso, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao, chao.